A menudo pensamos que la historia la marcan las grandes batallas, ¿verdad? Un día, un choque decisivo y ¡zas! Todo cambia. Pues bien, la historia de hoy no va de eso. Va de algo mucho más sutil, de cómo un poder inmenso no cae por un golpe desde fuera, sino que se va deshaciendo por dentro, lenta pero inexorablemente. Y todo arranca con esta frase que en el fondo es una gran mentira, porque aquí está la clave de todo el siglo IX en la península, la tensión brutal que había entre lo que se aparentaba y lo que de verdad estaba pasando. Por fuera, una imagen de dominio absoluto, por dentro, un caos que no paraba de crecer. Y es que si mirabas desde fuera, la ilusión era perfecta. Al-Ándalus parecía el centro del universo. Córdoba. Bueno, Córdoba era una metrópolis deslumbrante, a la vanguardia del mundo en cultura, en ciencia, en todo. La imagen oficial que proyectaba el emirato era la de una fuerza imparable, de riqueza, de una estabilidad total. Claro que todo eso era solo la fachada. Porque si rascabas un poquito, te dabas cuenta de que el verdadero peligro, la amenaza real para Al-Ándalus, no estaba en ejércitos extranjeros ni en fronteras lejanas. No, el enemigo ya estaba dentro de casa. El poder del emir en Córdoba, en realidad, se estaba desmoronando. Era como una muerte por 1000 cortes. Por un lado, tenías a las familias nobles más potentes que iban a lo suyo, ignorando al poder central. Luego estaban los muladíes, ojo, que eran la mayoría de la gente, y sentían que en Córdoba ya no pintaban nada. Los mozárabes, los cristianos en su territorio, también empezaban a rebelarse. Y para rematar, por todas partes surgían caudillos locales que montaban sus propios mini-reinos. Y si a toda esta rebelión interna le tuviéramos que poner cara, sería sin duda la de este hombre, Omar Ben Hafsun. Que nadie se confunda, no era un simple forajido, era un estratega militar de primer nivel. Desde sus castillos en las sierras de Málaga llegó a controlar un trozo gigantesco de Al-Ándalus y a humillar a los ejércitos del emir una y otra vez. Es el ejemplo perfecto de esa fractura. Entonces, la idea clave que hay que sacar de todo esto es que tenemos que quitarnos de la cabeza esa imagen de Al-Ándalus como un bloque de granito sólido y unificado. Nada de eso. Era más bien un mosaico, un puzzle fragilísimo de familias, de pueblos, de lealtades, todas enfrentadas entre sí. Un mosaico que se mantenía pegado a duras penas por un pegamento, el poder del emir que cada día estaba más seco y a punto de saltar por los aires. Vale, y mientras todo esto pasaba en el sur, mientras se desintegraba, ¿qué ocurría en el norte? Pues literalmente lo contrario. Vamos a ver ese contraste porque es la pieza que nos falta para entender el puzzle completo. Fijaos, es que el contraste es tremendo. En el sur, un imperio que se vacía, que pierde fuerza por dentro. Y en el norte, un reino, el de Asturias, que deja de ser un simple foco de resistencia para convertirse en un proyecto organizado. Ya no solo aguantan, no. Ahora avanzan, repueblan zonas desiertas, levantan fortalezas y, lo más importante, van creando una identidad propia, mucho más sólida. Y aquí un matiz súper importante. En este momento, esto no es tanto una guerra santa, una cruzada. Es algo mucho más práctico. Es pura supervivencia organizada. Se trataba de asegurar el terreno, de crear una base fuerte y desde ahí ir ganando espacio. Pura estrategia. Así que, ¿qué tenemos? Pues dos líneas que van en direcciones opuestas. Una, la del sur, va para abajo hacia el caos. La otra, la del norte, va para arriba hacia la consolidación. Y claro, cuando estas dos líneas se cruzan, ahí, justo ahí, está el punto de inflexión. El momento que lo va a cambiar todo. Y es que, por primera vez en la historia de la península, iba a pasar algo totalmente nuevo. Algo que nadie había visto antes. Ahí lo tenemos. Por primera vez en casi 2 siglos, la balanza se equilibra. El poder musulmán y el poder cristiano se miran de tú a tú. El emirato, carcomido por dentro, ya no tiene esa superioridad aplastante. Y los reinos del norte, ahora sí, son un rival a tener en cuenta. Se ha llegado a un equilibrio muy, muy tenso. Y lo interesante de todo esto es que la historia de Al-Ándalus en el siglo IX no es solo un capítulo de la historia de España. Es casi un manual de instrucciones. Un ejemplo perfecto que nos enseña cómo se vienen abajo de verdad los grandes imperios, las grandes estructuras de poder. Porque los imperios normalmente no caen por un golpe de fuera. Es un proceso interno, más lento, que suele seguir 3 pasos. Primero, se desgastan, pierden fuelle, energía. Después, se fracturan. Las piezas del puzzle empiezan a soltarse, a ir cada una por su lado. Y al final, el tercer paso, se vacilan. Se quedan huecos por dentro, aunque por fuera el cascarón siga pareciendo imponente durante un tiempo. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, que es tan válida para el siglo IX como para hoy en día. Y es que,
Cuando nadie parece estar al mando, cuando todo el poder antiguo se ha derrumbado y hay una sensación de vacío, ¿es justo en ese momento de caos cuando puede empezar el cambio de verdad? Una pregunta para reflexionar. Ahí queda.